Saludos, hoy vamos a trabajar con acrílicos. Comenzamos dando o haciendo un dibujo sencillo de lo que va a ser el trabajo y luego vamos a dar todas las bases primero. Aquí mezclé verde vejiga o sap green con un poco de azul, en este caso azul phthalo, y algo de negro, y esta base la voy a utilizar en la zona que más adelante vamos a estar pintando, trabajando la vegetación. Si usted no tiene azul phthalo, usted va a trabajar con el azul que tenga o el de su preferencia. Si no tiene ningún tono de verde, simplemente mezcle algún azul con amarillo y listo. Voy a mezclar amarillo y rojo, voy a obtener un naranja al cual agregué un poquito, un mínimo de verde y algo de blanco. Con este tono voy a pintar el suelo. A medida que me voy acercando al primer plano, a la parte más baja, voy a agregar un poco de marrón para oscurecer. Perdón, un poquito de verde. Lo que pasa es que al mezclarse con el naranja se va a convertir en marrón. Si usted no quiere utilizar verde, quiere un tono más oscuro, pues agregue negro o azul o ambos. Estos son simplemente bases, así que si no cubre completamente, si no queda bien difuminado, si la pincelada no tiene coherencia, no importa, estos son bases. Ahora voy a estar mezclando un tono de marrón para el cual voy a estar utilizando verde, rojo, agregué un poquito de negro y algo de amarillo. Doy la base al techo de la casa, que por cierto vamos a darle la sensación, ¿verdad?, visual de que es paja. Lavé el pincel, mezclé un poquito de verde con algo de azul y blanco. El pincel no está completamente limpio, así que tiene residuos del marrón. Se mezcló y es perfecto para lo que yo necesito. Si usted quiere colores más puros, pues simplemente lave mejor el pincel. Para la parte más baja voy a estar utilizando un poco de blanco mezclado con azul. Lo voy a llevar hasta el verde que recién aplicamos, que está húmedo, y se van a mezclar un poco. Y en la parte más baja aún voy a aplicar un poquito del verde y listo. Con negro, blanco, algo de verde, azul. Voy a estar, se puede agregar un poquito de amarillo si deseas, opcional. Voy a estar buscando un tono de verde agrisado y voy a comenzar a trabajar la vegetación. Para la vegetación estoy utilizando un pincel redondo fino. Usted va a trabajar con el pincel de su preferencia o el que más comodidad le dé. Tenga en cuenta que no es obligatorio trabajar la vegetación con un pincel fijo. Si usted no tiene un pincel de abanico, por ejemplo, que muchas personas creen que es obligatorio trabajar la vegetación con este tipo de pincel, usted no se preocupe, usted puede utilizar cualquiera. Yo he trabajado vegetación con pincel angular, con redondo, con plano, con lengua de gato, con abanico, con lo que hay, con el que de momento le tengo ganas, porque a veces es cuestión de ganas. Tú quieres trabajar hoy con tal pincel y lo utilizas y listo. Eso de que un pincel para cada cosa, no. Igual con las nubes. Las nubes no hay un pincel específico para ella. Usted puede utilizar el pincel que más comodidad le dé, cualquiera. Aquí estoy utilizando un pincel fino para hacer las ramas. Las ramas son bastante finas. Si usted quiere ramas anchas, haga un poquito más de presión. Aquí mezclé un poco de sap green, le agregué amarillo. Estoy utilizando nuevamente el pincel redondo. Doy golpeteo y de esta manera salen unas manchas que nos hace sugerir las hojas. Agregué a la misma mezcla un poco de amarillo y blanco. Continúo trabajando de la misma manera. Golpecito, golpecito y depositamos el tono. Bastante sencillo. Lave el pincel nuevamente.
Ahora mezclo verde negro con un poco de azul, no demasiado negro por si acaso, un poquito. Y voy a dar un poquito de oscuridad en algunas zonas. No es algo, no es un cambio fuerte, sino es bastante sutil. Trabajo nuevamente con la mezcla que tenía de verde, agregué azul, un poquito de rojo, algo de blanco para buscar otro tono de verde. Los vamos, dependiendo del color que vayamos agregando, podemos ir haciéndole cambios al tono de verde, o sea que vamos ajustando la mezcla a lo que vayamos necesitando. Aquí agregué un poquito de verde y negro, agregué un poquito más de rojo y aplico. Si quiero un poquito más de brillante, agrego amarillo. Muy sencillo. Para pintar lo que debemos es dedicar tiempo, no es tan difícil, solamente es ir poco a poco y disfrutarlo. Agregué un poquito más de azul a la misma mezcla y entonces trabajo una zona de la vegetación que no está recibiendo tanta luz, así que el verde se ve un poco hacia el azul, no demasiado exagerado, pero sí está el cambio, sutil pero está. Mezclo nuevamente verde con blanco, agregué un mínimo de rojo y un poco del marrón que ya tenía ahí mezclado, algo de negro, todo en pocas cantidades. Lo que el blanco es la cantidad que tiene un poquito más, porque es un tono bastante claro lo que estoy buscando, y voy a aplicar este tono en la pared, en la parte más alta de la pared. Tengo demasiada pintura en el pincel, lo lavé, también si no quiere lavarlo, lo que puede hacer es simplemente sacar el exceso con un paño y listo. Voy a comenzar a extender este tono poco a poco. Mezclé azul y blanco, lo agrego, lo llevo sobre ese tono verdoso, lo integro porque ambos tonos aún están húmedos, se van a integrar, y en la parte más baja, ya más cercano al suelo, voy a agregar otra vez un poco del verde. Aquí marqué más o menos donde voy a estar situando la altura de una ventana. Lavé el pincel, mezclé azul y rojo, obtuve un violeta, luego agregué amarillo. Con este tono voy a comenzar a trabajar la apariencia de paja en el techo de la casa. Primeramente voy a dar un manchado con unos trazos cortos en la dirección correcta que va la paja. Luego agrego un poco de negro aparte de la mezcla, no a toda, un poco de negro para oscurecer aquellas zonas que no va a estar recibiendo tanta luz. Si quiero marcar unas zonas aún más, pues en oscuridad agrego negro puro, con mucho cuidado. El negro mancha demasiado, así que vamos a intentar agregar poca pintura al pincel. Simplemente voy dando unos golpes. Nuevamente ajusté mi mezcla en el área que no tiene negro, agregué un poquito más de blanco y de amarillo. Voy a continuar trabajando la apariencia de paja. ¿Cómo lo hago? Estoy utilizando un pincel plano y lo que hago es que utilizo el canto del pincel, o sea el borde, el filo. Simplemente voy a dar unos golpes sin hacer demasiada presión para que no se abra demasiado, porque no quiero que la apariencia de la paja sea ancha, sino más bien unos trazos finos. ¿Que no quieres hacerlo de esta manera? Otra opción es hacer rayas, hacer trazos en diferentes tamaños con un pincel. Ya puede ser fino, redondo, plano, angular, que tenga buen canto, o sea que esté bien recogidito, que no esté abierto. De esta manera vamos poco a poco trabajando lo que es la paja. Si necesitamos rescatar alguna zona de oscuridad, pues simplemente tocamos un poco de negro o de marrón con negro que ya tenemos por ahí en alguna parte, nos queda de la mezcla, y lo
aplicamos siempre de la misma manera con golpes, 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 golpes. Aquí yo estoy dando un poquito más de áreas de sombra, más regaditas, pero que quedan como más colgantes. Y luego trabajo sobre la sombra sin cubrirla completamente con los tonos más claros. Seguimos repitiendo el proceso hasta llegar al resultado que buscamos. Sobre parte de la mezcla marrón que había, estoy agregando rojo, amarillo, blanco. O sea que sobre el marrón, sobre residuos de marrón, estoy haciendo una mezcla naranja con blanco. Y con este resultado voy a estar pintando el suelo. Te recuerdo que para el marrón que había, se había utilizado rojo con verde. Ese fue el marrón. Y entonces parte de ese marrón se utilizó con el naranja. Que se hizo sobre este para obtener este tono de tierra para el suelo. Aquí agregué un poquito más de amarillo puro, pero como estoy integrándolo porque los tonos están húmedos, pues no quedó así fuerte. Luego toco un poco le doy aquí un poco de oscuridad, que puede ser tanto con marrón como con negro, y voy dando golpecitos para que cuando esté aplicando los distintos tonos vaya obteniendo algo de textura en el suelo. Simplemente golpecitos. Y cuando agrego esos tonos más oscuros, no estoy aplicando o llenando demasiado el pincel con pintura. Poca cantidad de pintura y golpecitos. Aquí agregué un poquito de azul, puede ser violeta si desea. Golpecito, golpecito, golpecito. De esta manera vamos integrando, pero vamos obteniendo esa textura. Aquí hice un poco de marrón oscuro, bastante oscuro. Tiene rojo, tiene verde y tiene negro. Con este tono voy a estar trabajando una puerta. Me estoy ayudando con un pincel angular. ¿Por qué angular? Porque no tengo un pincel plano que me gusta en este tamaño. Que tengo un pincel angular, trabajo con lo que tengo. El pincel angular también es muy bueno, nos ayuda mucho para hacer líneas y bordes. Es bastante versátil. También yo lo utilizo en la vegetación. Agregué un poquito de blanco sin lavar el pincel, lo voy a ir integrando, pero no lo voy a llevar completamente hacia arriba. Arriba agregué un poquito más de negro. El pincel no está lavado, por eso el negro no se ve puro. Ahora sí lo lavé y con negro voy a estar marcando los huecos de la ventana. Ya sabes que había hecho una marca estratégica de dónde iba a comenzar la parte más alta de la ventana. Esto no es necesario, pero es un truquito, ¿verdad? Que ayuda. También lo que puedes hacer, que en vez de comenzar a pintar directamente, puedes dibujar primero la forma de la ventana, ya sea con un lápiz o con tiza o con cualquier cosa que no manche. Si necesitases arreglar algo, borrar o lo que sea, que no manche, que no ensucie el trabajo, y entonces dibujas primero y luego pintas. Vamos poco a poco para alcanzar el tamaño que necesito. No es necesario que queden exactos, no es necesario que quede perfecto. Como pueden ver, esto es una casa de construcción rústica y tiene algunas fallas en la construcción, así que si la ventana de repente no nos quedan exactas ni perfectas, pues mire, puede ser, se va a ver hasta más rústica el trabajo, se va a ver más realista, porque este tipo de construcción pues tiene sus detallitos. Estoy ahora aplicando un tono de marrón claro en la mocheta. Solamente vamos a pintar aquella mocheta que se ve a la vista y posición del espectador. Así que no vamos rápido a hacer las 4 mochetas, que entonces vamos a obtener una perspectiva muy extraña de la ventana y no va a concordar con la perspectiva de la casa.
Voy ahora a ayudarme con un lápiz, en este caso un lápiz de grafito HB, y también con una tiza de estas que se utilizan para marcar ropa. Se parece mucho a la tiza escolar. Con estas dos cosas voy a estar haciendo mi dibujo. Con el lápiz no hago mucha presión. ¿Por qué? Porque si necesito corregir y hago mucha presión, estoy sobre un papel. Yo estoy trabajando sobre papel. Si hago presión, lo que hago es que marco. Se marca la línea y cuando la borro, pues se va a ver ahí, sigue marcada la profundidad. Entonces cuando pintamos se va a ver esa huella. Lo que hago es que pinto o dibujo sin hacer demasiada presión. En las partes más oscuras, como en este caso que estoy dibujando, donde ya se pintó parte de la puerta, pues no puedo utilizar el lápiz porque lo traté pero no se veía. Así que entonces me ayudo con la tiza. Así que medio dibujo es con lápiz y medio dibujo es con tiza. A mí me funciona. Usted pues, ¿verdad? Vaya buscando su método de dibujo que le funcione, que no le manche. Si no tiene mucha experiencia en el dibujo, simplemente puede ir haciendo estos dibujos de palito para marcar la postura del hombre. Eso ayuda muchísimo y ya luego pues los rellena. Estoy aquí dibujando lo que es la silla. La silla no está completamente puesta sobre el suelo, está un poquito inclinada, recostada en dos patas sobre la pared, pero del lado derecho. No está completamente así, o sea, no son las dos patas de atrás, está en las dos patas de al lado derecho. Voy dibujando un poco el hombro. El hombro está recostado un poco sobre el espaldar. El codo, perdón, está sobre el espaldar. Tiene una mano puesta sobre el muslo, la otra mano pues no está visible al espectador. Aquí estoy dibujando lo que es un sombrero, nada difícil. No voy a estar dando detalles, solamente la figura, la silueta. ¿Por qué? Porque después cuando pintamos los detalles se ocultan, porque estos son áreas muy pequeñas para pintar, y si hacemos los detalles para pintar alrededor se nos va a hacer un lío horrible. Así que los puedo marcar un poco para tener idea de dónde va a estar situado, pero no vamos a hacer detalles para conservar. Y ya luego, pues cuando estemos pintando, marcamos poco a poco esos detalles. Estoy ahora buscando hacer un tono de gris. Para el gris estoy utilizando blanco, negro, un poco de azul, un poco de amarillo, un poco de rojo. Estos colores últimos que mencioné en mínimas cantidades. Solamente quiero dar un tono diferente al gris. ¿Por qué? Porque el pantalón va gris, pero la silla también. Y no quiero utilizar el mismo tono de gris porque después se me pierde uno en el otro. Con este tono de gris que recién hice, voy a estar dando la base del pantalón. Voy poco a poco, lo que intento es no perder el dibujo, pero la dirección de la pincelada y demás en estos momentos pues no es tan importante. Esto es solamente una base. Lavé el pincel y ahora voy a mezclar azul phthalo con amarillo. El azul phthalo va a predominar la mezcla y con este tono voy a dar la base de la camisa. En estos momentos la mezcla es un poco translúcida, así que se puede ver la puerta a través de la misma, pero no importa porque prontamente voy a estar trabajando sobre este tono y entonces eso se va a cubrir. Voy con cuidado de no pintar la mano. Aquí la silla estaba dibujada con tiza. De momento se ve unos cambios que la pasé un poco a lápiz porque la había tocado con la mano y la estaba borrando sin querer. Así que lo que hice fue que la retoqué un poco con el lápiz y listo. Para el sombrero, una base marrón. Te recuerdo que el marrón se consigue mezclando rojo,
y verde. Si no quieres utilizar esos dos tonos para tu marrón, también puedes utilizar el naranja más negro. El naranja lo que hace es que mezclas rojo y amarillo, que por cierto es la base de la cara, rojo y amarillo, y ya luego agregas negro y conviertes en marrón. Las bases de la piel pues van a partir del naranja. Como se acaba de decir, el naranja se consigue mezclando amarillo y rojo. Sí, se ve muy naranja, pero no va a quedar así, no se asusten, esto es simplemente una base. Lo vamos a utilizar tanto en la cara como en la mano, que está visible. La mano no tiene detalles, simplemente es la forma general. Ya luego vamos a ir marcando un poco los dedos. Para los zapatos lo que hago es que utilizo una base negra. Si quiere poner los zapatos en otro color, pues puede hacerlo, simplemente pues cambia la base y luego le da los detalles. El pincel que estoy utilizando, este es un pincel fino que fue de mi creación. Lo que hice fue que un pincel redondo que se me había dañado, en vez de botarlo lo guardé y luego necesito un pincel bastante fino que no tenía, y lo que hice fue recortar en paralelo en dirección a favor de las cerdas todo el exceso de pelo que no necesitaba, hasta pues dejarlo del grosor que yo quería. Recortar a favor de las cerdas, recuerda eso. Voy a hacer ahora los detalles del pantalón. Voy a estar utilizando la mezcla que hice en un principio para su base, el tono de gris, y a esa mezcla, una parte de ella, no toda, la oscurezco con un poco de negro para las sombras. Para las partes que son más claras, pues voy a estar aclarando parte de esa mezcla con un poco de blanco. Si no quieres utilizar negro para oscurecer esta mezcla, puedes agregar azul, como no, y entonces trabajar con eso. Además de ir oscureciendo las sombras, voy a utilizar este mismo tono oscuro para marcar los pliegues. La tela es algo suave que se ve afectado con el movimiento, la postura de la persona y hasta el viento. Así que debemos darle esas marcas, esos pliegues, para que se vea suavidad y no se vea algo muy duro. Continúo trabajando poco a poco, voy llevando esas líneas del pliegue, que de momento parece que estamos dañando el trabajo, pero cuando agregamos los tonos más claros, pues entonces el pliegue se nota mejor y entonces ya no se ve tan feo, tan extraño. Utilicé este mismo tono para dar un poco de sombra entre la mano y la tela. Lavé el pincel y ahora utilizo negro para el área de la sombra en el sombrero. Utilizo del marrón para el tono medio, o sea que retoco el tono medio sin llegar a la sombra. Ya luego los vamos a difuminar un poco. Y ahora voy a agregar un poquito de blanco al marrón para el área de luz. Le quito el exceso de pintura al pincel o lo lavo, como sea, y ya luego integro los tonos. Poco a poco. Lo que hice, agregué un poquito más de marrón. Con blanco voy a estar pintando el decorativo que tiene el sombrero. Los tonos que recién apliqué están húmedos, así que es posible que el blanco se manche un poco. Aquí estaba utilizando el marrón con negro para el pelo. ¿Qué pasó? Que se pierde con el tono del sombrero, que aunque lo apliqué y lo miré y luego vi que no se veía bien, no se notaba como yo quería, pues entonces agregué negro. Toqué el negro, no fue necesario lavar el pincel, entonces el pelo lo pinté con el negro. Ahora voy a estar utilizando un tono de marrón para marcar el área del ojo en la cara. Utilicé el naranja
que tenía y luego agregué un poquito del marrón. Si no te queda marrón listo, puedes agregar un poco del negro y ya está, pero mínimo, con el negro mucho cuidado. El ojo no se le va a dar detalle en sí, a nada de la cara se le va a dar detalle, solamente se va a sugerir las partes más claras, las que se quieren levantar, como mejillas, por ejemplo, la parte de la nariz que recibe más el filo de la nariz. Eso es lo que vamos a hacer, el anaranjado original. Vamos a agregar un poco de blanco, lo vamos a aclarar con blanco y entonces lo aplicamos al anaranjado original, o sea, no tiene negro, solamente rojo y amarillo. De igual manera, si vamos a necesitar oscurecer, vamos a oscurecer el anaranjado original, o sea, amarillo, rojo, y si vamos a oscurecer con negro, pues negro. Si vamos a oscurecer con marrón, pues marrón. Aquí estoy pintando lo que es la patilla. La oreja tampoco tiene detalle, esto está a distancia, así que la vamos a sugerir. La forma general la vamos a aclarar un poco, pero no le vamos a dar los detalles. No porque estemos trabajando con un dispositivo vamos a ampliar para ver los detalles, para entonces pintarlo. Si algo está a distancia y los detalles no se notan, usted lo va a pintar de esa manera, solamente sugerido. No le va a dar los detalles porque se va a ver mal, se va a ver feo. Eso, yo cometí ese error muchas veces. Iba a hacer algo a esta distancia, comienzo a dar zoom por ahí para abajo. ¿Qué hacía? Ampliaba, daba todos los detalles que lograba notar con el dispositivo. Luego mi trabajo se veía horrible, y cuando tú pones el dispositivo a la imagen normal se ve bello, pero nota bien que los detalles no se notan, no se ven, solamente se sugieren. Y así mismo vamos a trabajar. Si esta fuera una cara que está en primer plano bien grande cerca de nosotros, pues entonces hacemos todos los detalles. Seguimos trabajando de manera que se vea todo sugerido. Vamos a buscar ver las sombras, las luces, nos va a dar las formas del rostro, pero no vamos a ver las facciones como tal. Dicho esto, vamos a continuar trabajando. La mano se va a trabajar de la misma manera. Para las partes más oscuras se va a utilizar el naranja oscurecido con un poco de negro o de marrón, el que decida. Para las partes más claras, como son los dedos, vamos entonces a aclarar un poco de esa mezcla anaranjada, que no tenga marrón ni negro, la mezcla original, la vamos a aclarar un poco con blanco, y de esta manera vamos a hacer notar los dedos. A los dedos tampoco le vamos a hacer detalle, los pliegues de los dedos no, solamente la forma. Vamos a buscar una forma que se vea natural, que se vea cómoda, que no se vea tieso. Él tiene los dedos un poco doblados, así que no se nota, no se ven completos, y lo vamos a hacer de esa misma manera, unas líneas cortas y listo. Para la camisa, vamos a trabajar la camisa con sus pliegues y sus sombras. Hago nuevamente el mismo color que tenía, o si me queda pues simplemente agrego un poquito de negro aparte de él. Te recuerdo que la camisa tiene azul, un mínimo de amarillo y ahora para oscurecer algo de negro. Con esos tonos o el resultado de esa mezcla vamos entonces a estar pintando aquellas áreas de sombra y los pliegues. Para la luz simplemente vamos a aclarar la misma mezcla, o sea, azul con amarillo con blanco. Para repasar un poco más, o sea, dar unos brillos, unas partes más claras, entonces agregamos más blanco. Eso es todo. Hay que darle los pliegues, los dobleces, que la tela se vea suave, caída, que tenga movimiento. Estoy haciendo nuevamente, hice nuevamente la mezcla de la sombra
para continuar trabajando aquellas zonas que me faltan. La camisa está extendida un poco por debajo de la mano y la estoy pintando en este momento. La voy a trabajar. No se nota demasiado, pero sí se ve una parte de ella, que la mano está sobre la misma. Voy a trabajar lo que es el puño. Aquí oscurecí un poco el tono para la parte que está en sombra. El doblez del codo. Y voy a agregar pues algunos detalles en cuanto a los pliegues que aún faltan sobre la manga. Retomo nuevamente el puño. El acrílico en su secado suele oscurecer, así que es posible que algunos de los pliegues no se noten una vez sequen, no se ven tan claro como queríamos. Entonces lo que hacemos es que los repasamos con un poquito más de blanco en la mezcla. Los detalles sobre los materiales que estoy utilizando, pinceles y demás, los voy a dejar en la caja de descripción. Me preguntan mucho los pinceles que utilizo, que dónde los consigo, que las pinturas. Todo eso lo voy a dejar en la caja de descripción. Si quieres tener más información, te das una vueltecita por allí y ahí lo consigues. Algunos de los pinceles yo lo compro en tiendas locales. Lo que hice fue que en línea busqué pinceles los mismos, si no los conseguí pues parecidos, y voy a dejar el link de donde los puede conseguir y usted decide si los quiere o no, pero no es necesario utilizar lo mismo que yo utilizo, ¿ok? Solamente pues como siempre hay quien pregunta, pues para que tengan donde aclarar sus dudas, pues la caja de descripción. Continúo trabajando los pliegues, doy un poquito más de claridad para hacerlos notar, porque en el secado pues dejaron de verse como yo quería. Ya sabes que por el secado tiende a oscurecer un poco el acrílico. Voy a retomar ahora el pantalón, que nada más había pintado las partes oscuras. Ahora vamos a hacer las partes más claras de los pliegues y donde reciba mayor luz. El pantalón en la parte de abajo tiene un dobladillo que vamos a pintar un poquito más claro para hacerlo notar, no demasiado. Nice. Y toda aquella parte del pantalón que por postura está recibiendo más luz, pues se va entonces a ir aclarando. Lo que hacemos es que la mezcla original que tenía en reserva, agregué blanco. De vez en cuando estoy hidratando el pincel porque la mezcla se ha secado un poco. Lo que hago es que mojo el pincel un poco y cuando lo paso sobre la mezcla se suaviza, pero no está completamente seca. Si seca completamente, muy difícilmente se puede hacer esto. Continúo trabajando poco a poco, aquí dándole un poco de luz al área de la rodilla y el frente de la pierna, que por cierto tiene una postura un poquito extraña por lo que está jugando con la silla. O sea que ya dije que la silla está levantada en dos patas y no son las traseras, sino que son las patas del lado derecho. Así que vamos a tratar de ir sugiriendo, ¿verdad?, la postura lo mejor posible. Continúo trabajando los pliegues y todo lo que sea necesario que sea un poquito más claro. Vamos a tomarnos un tiempo también para verlo a distancia, porque en distancia podemos notar mejor los detalles. Aquí trabajo un poco la sombra con el mismo tono oscuro del gris, el gris oscurecido. Retoco un poco el frente de la pierna, un poquito más claro. Y ya sabes que si en el secado algo se deja de notar, pues simplemente cuando estimemos que es el momento propicio, pues los retocamos.
Vamos alcanzando el brillo que se está buscando poco a poco. Trabajamos un poco el pliegue. Yo iba a comenzar pintando la silla en gris. Después cambié de opinión y decidí que iba a hacer una base completamente negra, y ya encima pues le voy a dar los tonos de gris en las zonas que reciben mayor luz, porque si no tendría que estar dando luz y sombra y es más difícil así, sino que toda una base y solamente voy dando las luces, porque las sombras en la silla en este caso pues son bastante oscuras y las voy a dejar algunas de ellas en negra y otras en gris oscuro. Así que con negro poco a poco voy a pintar toda la silla, o por lo menos lo que se ve de ella, que no es mucho, pero va, que ahí está. Bordeando poco a poco la figura. Vamos a intentar no dañar nuestro, pues la parte que ya está pintada. Nuestro amigo que está aquí sentadito descansando, si se nos daña algo, pues siempre es rescatable, siempre se puede arreglar. Esta pata de la silla va por detrás de la pierna. Hay que tomar eso en cuenta. Si la ponemos en el frente, ya se dañó el trabajo porque no está correcto, pero de forma incorrecta. Aquí está posando el pie en la silla también, así que debemos tomar esto en cuenta para hacer la barra donde está reposando el pie y las dos patas que tocan el suelo. Hay que estar muy pendiente a que se hagan todas las patas, porque si no se hace la que está en la parte de atrás, que solamente se ve un pedacito, ya no se va a ver como que está posando el pie. Va a parecer que a la silla le falta una pata, entonces no estaría correcto. Y hay otra en la parte de atrás que vamos a hacer poco a poco, que se ve solamente una parte arriba y la partecita abajo, y la del frente que solamente se ve un pedacito también. Con mucho cuidado que no se nos quede esos detalles, porque entonces se va a ver como que la silla está en el aire, como que no está bien, le falta algo. Aquí vamos entonces sobre el negro a marcar aquellas zonas. Puede ser con gris o puede ser con blanco. Si lo marcas con blanco y el negro aún está húmedo, pues se te va a mezclar y vas a obtener el gris. Si ya está seco, pues te va a quedar muy blanco. Así que si ya está seco, ya sabes que tienes que hacer tu gris, lo mezclas y entonces lo aplicas. A menos que quieras hacer la silla en otro tono, que la puedes hacer también en marrón, como que es de madera. Tienes las opciones, puedes hacer los cambios que tú desees. En el hueco que está entre el hombre, el espaldar de la silla y la parte de sentarse, hay un poquito de sombra. La silla se ve apenas un poquito. Yo lo que hice fue que agregué un poquito de gris oscuro, pero no cubrí completamente, solamente un poquito nada más. Dejé parte de ese negro expuesto. Muy bien, ahora vamos a trabajar un poco el zapato para que no se vea así todo plano. Vamos a dar un poquito de volumen. Donde empieza la suela del zapato agregué blanco, y en la parte superior voy a dar un brillo. Poco a poco lo voy a dar con blanco. Si se nota muy blanco, lo que hago es que preparo un gris y lo pinto. El zapato no va completamente cubierto con el tono blanco o gris, lo que decida, sino es solamente la parte de luz para dar el volumen. Retoqué un poco la suela también en negro, porque la franja blanca me había quedado muy ancha. Lo que hago pues que retoco con negro lo demás, lo que no quiero, lo cubro. El otro zapato lo voy a trabajar de la misma manera. Voy a dar luz para dar volumen, no lo cubro completamente, y donde comienza la suela o en el borde de la suela vamos a agregar un poquito de blanco suave. Ya está. Ahora bien, voy a utilizar un pincel de celdas semiduras, esto para ir agregando del tono de barro en la pared. Cuando llueve salpica, mancha, el barro mancha bastante, así que eso es lo que voy a hacer. La casita la voy a manchar ahora.
con un poco de ese tono del suelo, del barro. Lo que estoy haciendo es utilizar un pincel semiduro, poca pintura, y lo voy extendiendo. Esa poca pintura la extiendo hasta que se acaba, y luego agarro un poquito más. Lo que vamos a buscar es que el pincel esté seco. Esta técnica sale mejor si el pincel no lo sumergimos en agua y vamos directamente a trabajar con la pintura con poca cantidad. De hecho, se llama técnica de pincel seco, pero no por falta de agua, sino por la cantidad de pintura que se agrega, que es mínima. El barro lo voy a estar agregando, las manchas de barro, en su mayoría en vertical, porque es como si salpicara y escurrieran, ¿ok? También voy a estar agregando un poquito de negro. Si no quiere agregar negro, puede agregar marrón para ir manchando poco a poco. La información de esta clase de pincel también va a estar en la caja de descripción. Así vamos. Aquí agregué un poquito de verde y blanco mínimo y lo vamos a trabajar de la misma manera. Ahora agregué también un poquito de azul al verde. Es que apenas toco la pintura, es bien mínimo lo que se echa, entonces se arrastra mucho el pincel y depositamos. Así vamos a trabajar hasta quedar satisfechos con el resultado. Muy bien. Voy ahora a utilizar verde y negro. Si quiere agregar azul lo puede hacer. Vamos a dar la base de lo que va a ser un racimo de guineos. Va a estar como recostado sobre la pared. Con la base vamos más o menos marcando la forma sin detalles, solamente la forma, y luego ya pues damos los detalles que sean necesarios. Más o menos esta es la forma que tiene. No vamos a estar dibujando guineíto a guineíto para luego pintarlo, no. Lo que hacemos es que damos una forma, una mancha con la forma aproximada, entonces de ahí sacamos guineíto a guineíto. Con un tono de marrón voy a hacer el tallo del racimo de guineo. Te recuerdo que para el tono marrón se utilizó verde y rojo, o puedes utilizar naranja y negro dependiendo de tu gusto. Aquí estoy haciendo una mezcla de verde. Utilicé el amarillo y el azul phthalo. Puedes utilizar el sap green, pero quiero un tono de verde diferente al verde que hay en la vegetación, así que hice mi propio verde. Con un pincel redondo pues me voy ayudando, solamente hago manchitas, las que sean necesarias hasta completar el racimo. Vamos buscando, hay que estar pendiente de la ubicación que se le va a dar a cada guineo, ¿verdad? Más o menos, tampoco tiene que ser algo perfecto. De por sí ya se entiende que es un racimo de guineo. Entonces, para resaltar algunos, vamos a dar un poquito de amarillo, como que hay alguno que se está madurando, qué sé yo. Eso sí se quiere. De esta manera también adquirimos volumen. Bien, de una manera tan sencilla conseguimos un racimo de guineo sin tanto trabajo. Ya está. ¡Ja! Si queremos resaltar algún otro, pues con un amarillo un poquito más claro o un verde un poquito más claro, lo hacemos. Vamos a hacer también el tallito que es más fino en la parte de abajo. Y le vamos a hacer algunos detallitos también, que ya saben que tiene unos detallitos. Ese ruido es un avión que está pasando bajito y no lo puedo evitar, porque esto es zona de tráfico aéreo. Bueno, aquí voy a trabajar la vegetación que está en el frente. Voy a estar haciendo un manchado general. Utilizo el sap green, utilizo el negro, se puede utilizar el azul, los tonos que ustedes se. Voy a agregar también un poquito de amarillo por ahí. Esto es simplemente un manchado y ya luego vamos a dar los detalles. O sea que para el manchado usted escoja lo que quiera utilizar. Estoy en esta ocasión utilizando el pincel duro para la vegetación.
Puede utilizar el plano, el angular, el que usted desee. Tampoco un pincel fijo para cada cosa. Eso no debería aprender a pintar así, porque después se le va a hacer muy difícil. El día que no tenga un pincel específico para algo, pues no le va a salir, o va a creer que no le va a salir el trabajo. Aquí voy a dar volumen, voy a trabajar un poquito más la vegetación. Voy a hacer distintos tonos de verde. Voy a trabajar con el verde sacándolo de la mezcla del azul y amarillo. Ya lo voy a ir ajustando dependiendo de lo que se vaya necesitando o queriendo. Simplemente voy dando golpe, 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 golpe con el pincel ahora duro, más ancho, y si seguimos obteniendo un buen resultado para la vegetación. Donde usted quiera resaltar un poco más, lo que hace es que agrega un poquito de tono más brillante o más claro. Para hacerlo más brillante, simplemente agrega un poquito más de amarillo, o lo agrega puro, o agrega amarillo y blanco a la mezcla. Aquí voy a estar pintando un poco las sombras de tanto del hombre sobre el suelo y la pared, como del racimo de guineo. Vamos poco a poco. Puede hacerlo agregando el tono del suelo, que en este caso es un naranja, lo puede oscurecer con negro y lo agrega, o puede agregar negro puro en pocas cantidades como yo estoy haciendo ahora, o puede agregarlo en veladuras. Luego de esto vamos a estar pintando unas piedras por el área. Usted va a pintar la cantidad de piedras que desee. Para las piedras vamos a utilizar negro y blanco. Un lado del pincel con negro, que puede ser un pincel redondo como yo estoy utilizando ahora, o puede ser un pincel plano, y de esta manera va saliendo las piedras. Pone el lado claro hacia arriba y el lado con pintura oscura hacia abajo y da la forma. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.